Muy distinguidas televidentes, les quiero dar la más cordial bienvenida para este programa de Mujeres como Nosotras. Nuestro tema de hoy se llama Obedecer al llamado de Dios y mi invitada para hoy es Viviana Harder de la Colonia Para Todo. Muy bienvenida, Viviana, en nuestro estudio, en nuestro programa de hoy de Mujeres como Nosotras, y quiero pedirte que te presentes a nuestras televidentes. Hola, muchas gracias por la invitación igual. Bueno, como bien se había mencionado, mi nombre es Viviana Harder, soy de la Colonia Para Todo y tengo 25 años. Para mí es un placer también poder compartir hoy con ustedes. Sí, queremos hablar hoy sobre tu historia, cómo llegaste también a Jucum y cómo era para ti obedecer realmente al llamado de Dios. Después de terminar el primer curso de bachillerato del Colegio Para Todo, empezaste una formación en el Centro de Formación para Hogar y Nutrición en la colonia Neuland. Posteriormente trabajaste 9 meses en tu colonia natal, en Para Todo justamente, y después te fuiste a la Escuela de Discipulado de Jucum en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegaste a la decisión de irte a la Escuela de Discipulado? Así es, detrás de todo hay una larga historia, por así decir, ¿no? Era justo el último año donde en la Escuela de Formación de Hogar y Nutrición y había que tomar muchas decisiones. Y dentro de eso salió un viaje que nos ofrecieron o que ofrecieron de parte de la iglesia para ir a Perú, que se llama Proyecto América, donde varias naciones, distintas naciones se juntan para servir de diferentes maneras, en diferentes áreas. Entonces eso fue algo que me llamó bastante la atención, aunque al principio no lo tomaba como algo realmente en serio. Tenía la costumbre de hacer chistes como, yo voy a hacer eso. Y finalmente no los hacía. Entonces era un dicho más, pero al fin y al cabo lo tomé en serio y me fui. Entonces, estando allá, me hablaron un poquito de Jucum, aunque no me llamó tanto la atención. No me importaba mucho porque por lo general hablaban de diferentes naciones y por lo tanto no era algo que me agradaba. Pero cuando mencionaban el lema de Jucum, que más adelante también lo vamos a mencionar, dice conocer a Dios para darlo a conocer. Y eso fue algo que retumbaba en mi oído. Quedé pensando y dije, yo necesito conocer a Dios, porque tanto no es que no tuve nunca una oportunidad de escuchar de Dios. Tuve muchas. De hecho, crecí en un ambiente cristiano, ¿no? Entonces no fue algo, por así decir, nuevo, pero sí muchas veces me parecía muy lejano el Dios que yo estaba escuchando, el Dios sobrenatural, el Dios todopoderoso, y cómo ese Dios en mi vida puede hacerse activo, o qué yo tengo que hacer para que llegue a ser activo. Entonces esto fue una de las razones por la cual me interesó y yo hice una breve oración estando en Perú, mencionando a Dios que me encantaría hacer algo así como Jucum, por el lema que yo había escuchado, pero obviamente no podía salir de mi nación. Y sabía que Dios iba a entender eso, pensaba. Pero en vez de que eso salió como yo quería o como yo pensaba, salió al final que yo perdí mi vuelo en Perú. Y me quedé ahí en el aeropuerto. De hecho, quedé 2 días más en un lugar totalmente desconocido. Y me tardó varias horas hasta encontrar una persona que nos ayudaba, que me orientaba. Había cumplido recién 18, la primera vez volando, o sea... Sí, era una situación así muy estresante. Sí, bastante desconocida, y yo creo que no tenía idea de la dimensión del peligro que me estaba corriendo. Simplemente quedé, y ahí estaba. Y en ese instante Dios empezó a hablar a mi corazón. Y decía, bueno, tú me hablaste de que no podías salir de tu nación, y aquí estás.
aquí no hay nada más que puedes hacer, sino simplemente confiar y sí tú puedes estar en otra nación. Y ese día yo prometí y dije, ya Señor, no importa lo que me vas a llamar, lo único que te pido ahora es que me traigas de vuelta a mi nación. Y obviamente que lo iba a hacer, pero no tenía idea de qué es lo que prometí. Cuando regresé a mi casa, caí en cuenta y dije, ahora yo he dado una promesa. Dios promete y cumple sus promesas. Viví, prometía y dependes. Entonces ya ahí sabía que me había metido en un lío, por así decir, pero no porque era un lío para Dios, sino un lío para mí. Entonces, y ahí esto fue todo el comienzo, y de ahí en adelante yo quedé organizando y también tomándome el tiempo para la preparación. Empecé a trabajar en el hogar de ancianos, también pensando en, bueno, de qué manera voy a juntar mis finanzas. No tengo idea cómo sigue esto. Esa fue también una de las principales, porque yo había estudiado solamente, no había nada de dinero ajuntado como para salir. Y claro, y soy lenta en procesar, entonces también necesitaba bastante tiempo hasta el salir. Prácticamente desde ese día que yo prometí hasta ir a Jucum, Uruguay, pasó un año. Entonces pasó bastante tiempo, pero fue después como un tiempo de preparación para mí también. Sí. ¿Y de qué manera Dios te hablaba o te tocaba justamente entonces en esta escuela de discipulado en Montevideo? Para mí la escuela del discipulado fue justamente eso lo que andaba buscando, conocer a Dios. Y yo creo que eso fue el tema más tocado para mí, el tomarme el tiempo, el aprender a escuchar la voz de Dios. Y Dios no siempre tiene que actuar inmediatamente. Yo creo que como buena menonita eso me quedaba. O sea, yo te hablo, tú me respondes, yo me voy y hago lo que tengo que hacer. O sea, esa era mi expectativa al conversar con Dios. Pero Dios se toma el tiempo. Entonces, el aprender a sentarme, a escuchar, no solamente yo hablar, no solamente yo opinar sobre el aprender a pasar tiempo con la palabra, porque así es conocer. No era ningún misterio, porque a veces lo hacemos como misterioso, cómo vamos a conocer a un Dios, y no es ningún misterio, es bien simple. Uno agarra la palabra y la empieza a leer y así uno puede conocer a ese Dios, ¿no? Pero también posicionarse en la verdad, ¿no? Una de las palabras que dice en Gálatas 5:1 es que está pues firmes en la libertad con la que Cristo os hizo libre. O sea, esa libertad en la que nosotros nos tenemos que posicionar, ¿no? Entonces eso fue como una gran enseñanza, y en ese tiempo de posicionarme en lo que se me estaba enseñando. Y claro, Dios una y otra vez confrontando sistemas de creencia que yo tenía. Nuestras tradiciones son muy buenas, pero en el caso de misiones muchas veces pueden ser un impedimento de servir a Dios, o de pensar lo que yo sé es mucho mejor que los demás. Sí. Y uno se posiciona en eso. Entonces, para recibir la verdad era muy difícil, y había que primero romper la mentira para que la verdad tenga un acceso. De que realmente Dios pudiese actuar. Entonces fue un gran aprendizaje de entregar mi tiempo. ¿Qué significa tomar? Cuando Jesús dice, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué significa? ¿Qué significa tomar mi cruz? ¿Qué es lo que implica? A veces se decía, Dios no te pide algo, te lo pide todo. Entonces parecía mucho, es mucho pedir. Entonces cuando pedía, por ejemplo, mi tiempo, para mí era mucho, un gran paso. Y claro, pero era parte del proceso. Entonces yo creo que la escuela de discipulado para mí principalmente fue un comienzo tremendo de lo que Dios
todavía tenía que procesar durante muchos meses más, ¿no? No era, o sea, uno se toma 5 meses, pero lo que uno edificó durante, en ese caso, 19 años, no se derrumba en 5 o 3 meses, se toma tiempo. Entonces, y como Dios es un Dios cuidadoso al trabajar en su obra maestra, entonces Él también se toma el tiempo para que la obra maestra no caiga de una vez o no se quiebre por completo, ¿no? Sí, es muy interesante como Dios generalmente trabaja así en procesos, y a veces parece que son procesos lentos, pero Él sabe también que necesitamos cierto tiempo también según la situación, ¿sí? Así es. Más tarde estudiaste también en la Escuela de Estudios Bíblicos y de Consejería también de Jucún. ¿Por qué tomaste esta decisión y cómo Dios obraba en este tiempo en tu vida? Eso también fue una de las razones, o sea, en Josué 1:8 dice, medita en mi ley de día y de noche. Y es muy bueno si uno piensa así, pero ¿en qué yo iba a meditar? Sabía algunas historias, las historias que nos contaron desde niños, pero también son contadas y no eran las que había leído yo, las que había procesado yo junto con la Biblia. Entonces yo veía que tengo ese conocimiento teórico, por así decir, pero un conocimiento práctico no había, o sea, de que realmente esto se podía aplicar. ¿Y de qué yo voy a meditar? ¿En qué yo voy a meditar? ¿Cuál es mi fundamento? Y muchas veces pareciera que mi fundamento era más una cultura o una tradición o lo que uno aprendió, pero no era la Biblia. Y yo creo que esto es un punto interesante y muy, muy lindo, porque nuestros padres nos educan en la mejor manera como ellos pueden. Y eso es súper, ¿no? Tenemos también el fundamento bíblico, pero no siempre van a educarnos en la manera bíblica. Van a enseñar la forma mejor que ellos interpretan y entienden. Entonces, a veces tenemos la verdad bíblica que está a un lado y tenemos también la educación de nuestros padres, pero no todo lo que enseñan es realmente bíblico. Y yo no digo que todo tiene que ser bíblico en ese sentido, sino simplemente que algunas cosas no coinciden con Dios o coinciden con la verdad de Dios. Y por eso cada uno debe meditar en la palabra de Dios. Cada uno debe leer la Biblia también. Así es, no depende de nuestros padres, o sea, ellos van a dar su mejor, pero ahora, cuando yo agarre mi Adán, yo también pueda leer la Biblia, estudiarla, conocer a nuestro Dios y hacerlo también como mi Dios. En la palabra varias veces dice Abraham, mi Dios, y más adelante su hijo ya tiene que aprender a decir mi Dios, porque él habla el Dios de mis padres. Y es algo que nosotros tenemos que apropiarnos. O sea, el Dios de mis padres también puede ser mi Dios. Entonces, en ese sentido, fue para mí algo muy práctico, estudiar la Biblia, profundizar en ella, conocerle de una manera personal, y la verdad va a traer libertad, dice. Entonces, y que esas verdades se puedan posicionar también en mi vida, porque algo que luchaba muchísimo era con el temor a lo que piensan los demás y con el temor a lo que yo tengo muchas limitaciones y muy pronto me los tenía enfrente y me lo decía a mí misma, no, esto ya es imposible, mejor no voy a poder, lo voy a dejar, yo no sé para qué me metí en esto. Entonces ya me bajaba y ahí pareciera que la verdad era la que yo tenía, o sea, yo tenía la verdad y no Jesús. Y esa había que derrumbar también. Y en la escuela de consejería, una de las principales razones por la cual yo entré ahí fue, obviamente también estoy trabajando constante con personas, uno tiene dificultades o uno escucha historias, y cómo le vas a aconsejar de una manera correcta sin hacer lo mismo que también suele pasar, que nosotros le damos un consejo si tuvimos una mala experiencia con una persona, le damos el consejo, no, aléjate de la persona.
Pero no es que la persona en sí sea mala, o sea, eso sería un consejo basado en mi experiencia y cómo yo puedo dar un consejo basado en la Biblia, o sea, en la verdad. Entonces, y debo sanar en mi vida propia también, ¿sí? Así es, uno tiene que sanar primero para dar buenos consejos, ¿no? Entonces eso también lo tenía bien consciente. Yo necesito sanar ciertas cosas y así también eso me va a traer libertad y traer también orientación, cómo orientar a los demás, no basado en mi conocimiento ni en mi verdad, sino que en la verdad de Cristo, y no siempre necesito estar de acuerdo con todo. O sea, puedo dejarme guiar también por Dios en ese sentido, ¿no? Sí, y entonces volviste para un año a tu colonia natal, a Para Todo, antes de decidirte en el año 2018 a volver a Jucum en Montevideo para un servicio de tiempo completo. ¿Cómo llegaste a esta decisión de realmente dedicar tu tiempo completo para Dios? Sí, hay varias partes, ¿no? Cuando yo fui por un año. Sí. Eso lo tenía bien en claro y también lo había mencionado, tanto como a mi familia como también a la iglesia. Eso fue el trato, por así decir, ¿no? Durante ese tiempo Dios empezó a inquietarme mucho con el tema del tiempo, o sea, ¿cuánto tiempo estás dispuesta a entregar? O como bien mencionaba, si es que tú lo vas a dar todo. Entonces, varias cosas. Otra cosa que me confrontó muchísimo al leer el libro de Reyes, donde cuenta la historia de Salomón, cómo él hizo en una cierta cantidad de años, creo que fueron 7 años, el templo de Dios, y hizo todo lo que su padre David había preparado, lo cumplió al pie de la letra como se lo había preparado, y después él invierte el tiempo para su casa, y es casi lo doble, son 13 años que él invierte en su casa, y a partir de ahí en adelante vemos a Salomón cómo va todo rumbo para abajo. O sea, finalmente él no decidió realmente entregar su tiempo a Dios. Él cumplió con todo lo que se esperó. Pero a partir de ahí él hace lo que quiere. Y eso también me hizo reflexionar. Yo dije, ¿cuánto tiempo yo estoy dispuesta a entregar? ¿Cuánto? O sea, porque yo dije, voy por un año y debería dar. Pero la mente de Dios no funciona de esa manera. Él no se limita con el tiempo. Yo estoy limitada con el tiempo. Entonces, fue también una decisión que ya fue trabajando mucho. O sea, cuando yo regresé a Paraguay, pensaba, necesito volver a Uruguay o regresar a Uruguay lo más antes posible. Pero viendo las condiciones que llegué a casa, me di cuenta, esto va a tomar más tiempo de lo que yo había pensado. Justamente porque la relación con mi papá en ese tiempo y antes también ya no estaba muy buena. Entonces, obviamente, al mencionar que yo quiero salir de nuevo y no estar en la misma nación, estar tan lejos, entonces, salían varias cosas del corazón, tanto de él, tanto lo mío, no lo podemos negar de ninguna parte. Y ese fue un tiempo donde, bueno, yo comencé a trabajar porque sabía que esto iba a tomar tiempo, pero también fue un lindo momento donde Dios me empezó a enseñar mucho en ese trabajo, o sea, pasar tiempo con mi familia, cuánta importancia tenía, cuánto valor tenía, y algo que yo he entendido y cuesta mucho, es que Dios no va a apoyar la rebelión. Él siempre habla en contra de la rebelión. Eso no va con Él. Y por lo general nosotros nos ponemos una meta, y también muchas frases en Facebook y en Instagram, WhatsApp, uno lo encuentra y dice, bueno, si no te caigo bien, no me importa, yo voy a hacer lo que quiero, o algo así. Entonces pareciera que el mundo se tiene que doblar nomás con lo que es nuestra voluntad, y así no funciona la cosa. Dios siempre trabaja con su misión, con gente... diferentes frentes más o menos. Sí, con gente en humildad,
Y eso a veces toma un poquito más de tiempo. Y yo entiendo que no solamente yo estoy procesando algo, mi familia también tenía que procesar algo. Yo procesaba mi salida, mientras ellos procesaban muchas otras cosas, el soltar, el saber cómo tratar esas cosas. Entonces habían muchas cosas y yo sabía, necesito esperar para que ellos me den la bendición, porque yo no quiero solamente salir yo, lavarme las manos y listo. Sí, sí. Yo quiero que esto pueda ser de bendición para muchas personas y también para la gente de mi propia colonia. Para mí es un anhelo muy fuerte. Y también para gente de mi propia nación. O sea, aquí los paraguayos, cada uno de nosotros, todos necesitamos a Cristo, ¿no? Y no quiero cerrar por hacer solamente lo que yo quiero, por terquedad, por así decir, cerrar las puertas a los demás. Entonces fue muy importante ese año de estar en mi colonia, estar con mi gente, con mi familia en principal. Sí, no, para tus padres seguramente no era tan fácil tampoco porque, bueno, con eso no ibas a cumplir realmente sus expectativas profesionales tal vez que ellos tenían, ¿sí? Exactamente. Y también el tema de soltar siempre es doloroso también para los padres, ¿sí? Y bueno, nos mencionaste justamente un poco tu relación con tus padres y cómo es la relación entre ustedes hoy en día. Hoy en día nosotros, bueno, yo voy a hablar por nosotros porque ellos no están, sí, pero sí, yo creo que estarían muy de acuerdo. Ahora nosotros podemos disfrutar de mucha paz, de mucha armonía, de salir ratos, lo que también estaba pensando hace unos años atrás, teniendo 15, 16 años, igual yo entiendo, es una edad a veces muy complicada, pero en todas formas yo no quería pasar tiempo con ellos. Y ahora el anhelo de estar, no saben cuánto anhelé en los últimos 2 años estar con ellos, pasar tiempo con ellos. Entonces, el simple hecho de anhelar algo, eso es lindo. Y también el tener la paz. Y no hablo de una paz donde tenés todas las cosas debajo de la alfombra, tenés 1.000.000 de problemas debajo de la alfombra y pero no fingir te que, claro, ¿sí? Fingiendo que todo está bien. Eso no es paz. Uno ahí está bien consciente que hay algo que hay que hablar. Y yo creo que nosotros hablamos muchas cosas. Hoy en día es con mucha más facilidad también. De si hay algo que hay que tocar, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Y yo creo que cada relación independiente, si es de familia, o si es de matrimonio, o si es de amistades, los problemas no son tan malos. Los problemas son buenos cuando uno los enfrenta, cuando uno los toca. Y después de eso uno sabe qué es lo que le gusta o no le gusta a la otra persona. Y de enfrentar los problemas juntos, eso hace que después la relación sea disfrutable. Sí, sí. Y eso lo puedo mencionar, o sea, ahora se disfruta, porque hay cosas arregladas, ¿no? Hay paz de verdad, ¿no? Sí, no, yo creo que también al enfrentar estos problemas que se puede considerar como un desafío también, sí, se limpia más o menos o se sana la relación y después queda más profunda, ¿sí? Sí. Mejora realmente. Así es. Sí, y ¿cuáles eran también las reacciones que recibiste de la sociedad así en general al tomar la decisión de irte a un servicio de tiempo completo? ¿Cómo reaccionaban tus amigos, no sé, tu iglesia, a tu alrededor? O sea, al principio yo puedo decir que habían muy buenas reacciones. Al principio la mayoría era la que aportaba o mencionaba que era una buena decisión. Algunos que otros que hablaban en contra. Yo lo digo ahora después de unos más de 5 años. Sí, sí. Porque en ese instante, cuando había una reacción negativa, me pesaba mucho más que 10 positivas. Entonces, esas eran las que meditaba mucho más. Pero hoy día puedo mirar y ver que esas fueron mayormente buenas. Lo que sí, cuando fue el cambio drástico, fue cuando en el 2018, cuando yo entregué de nuevo y esta vez como a tiempo completo, ¿no?
ahí sí habían muchas preguntas de parte de la sociedad. ¿Por qué allá? ¿Por qué no acá? No entiendo. Y claro, muchas cosas donde yo tampoco no sabía cómo reaccionar. Y no sabía cómo tratarlos. Algunas personas a veces me escribían y los dejaba en visto porque dije, no sé cómo responder esto, entonces prefiero no responder nada. Y no digo que está bien, solamente digo lo que yo hice, porque no sabía cómo comportarme con la presión. Entonces, el miedo de no agradar, eso también para mí era muy grande. ¿Qué van a pensar de mí? Y con constantes esas preguntas, entonces yo evitaba ciertas cosas o no quería tocarlos, o me enojaba cuando me hacían preguntas muy personales y seguro que ella me quiere hablar en contra, entonces ya me enojaba y no era que... Lo tomaste muy en personal. Sí, lo tomaba muy personal y como era un tema bien delicado para mí, tampoco no sabía cómo reaccionar bien, ¿no? Entonces, pero con el tiempo Dios también me fue entregando ciertas respuestas, y una de las cosas que también me ayudó muchísimo, por lo general cuando uno pregunta ¿qué trabajas? Respondes con el trabajo que estás, soy cocinera, soy doctor, soy fulano, sí, algo así. Entonces, pero en mi caso, muchas veces cuando me preguntaban al principio ¿qué estás trabajando? Yo dije, no, yo soy misionera. Y eso siempre generaba a la persona que lo oía, yo no trabajo, yo soy misionera. O sea, yo creo que lo que uno intenta decir en ese instante que es voluntario, ¿no? Pero eso es lo que uno transmite. Entonces, en un momento dije, necesito valorar lo que hago. Sí. Y el trabajo misionero es un trabajo. Entonces, solo porque no hay un sueldo fijo que te entra como en los demás trabajos, no significa, o sea, un vago es alguien que no hace nada y espera que de alguna manera milagrosa llegue a la finanza. Pero yo no soy un vago, una persona que no hace nada. No. Yo estoy trabajando, pero la finanza entra de otra manera. Sí. Entonces, hasta captar que eso es un trabajo valorado, y la primera que tiene que valorar el trabajo seré yo. Y cuando yo lo digo y lo dignifico, por así decir, como un trabajo, la otra persona va a captar también que es algo digno. Sí. Y van a mostrar ese respeto. Entonces, eso tardó mucho, fue mucho aprendizaje. Y cuando alguien pregunta, ¿por qué allá y no acá? No necesito tomarlo personal. O sea, está bien que alguien pregunte. Y está bien tener preguntas. Y también está bien cuando yo puedo decir, no sé. Y eso es otra cosa que uno tiene que aprender. Sí, sí. Que no saber no es nada malo. Sí. Que simplemente significa que uno no sabe todas las cosas. Y yo creo que está muy bien entender que Dios es el único que lo sabe todo, ¿no? Sí, sí. Entonces también hay algunas preguntas que me suelen hacer donde yo no tendría una respuesta fija. Y eso también está bien. Sí, sí. Qué bien. Sí, ¿y cómo lo lograste a pesar de todo, quedarte fiel a tu llamado y escuchar realmente la voz de Dios, y en vez de dar importancia tal vez a las opiniones de los demás o lo que sea de tu alrededor? Lo que más me ayuda constantemente es aferrarme a lo que Dios me habla. Y eso es algo constante. Eso no es algo que yo puedo decidir hoy y que me va a durar durante todo este año. Puede que dentro de una semana ya me logre otro desafío y nuevamente me pregunto, ¿cómo voy a hacer ahora? Pero siempre Dios da una palabra y la palabra es la verdad. Y eso tiene que estar bien dentro de nuestro corazón. O sea, me debo aferrar a esa verdad, ¿no? Dios me va a guiar de una manera como Él
quiere, y eso debe ser mi primera o principal confianza, ¿no? Una de las cosas que también me ayudó mucho en Números, donde menciona que el pueblo siempre miraba la nube y se dirigía por la nube. Cuando la nube queda parada, todo el pueblo de Israel acampaba, ¿no? Y cuando la nube se mueve o se levanta, todo el pueblo sigue nuevamente la nube. Y eso puede ser una semana, un día, un mes. Y cuando lo leía, dije, ay, yo no podría eso. Menos mal que ese tiempo ya no está. Sí. Porque no tendría la capacidad y la paciencia. Todos los días me levanto, miro, la nube está. O se está levantando y ya tengo que juntar mis cositas, ¿no? Y donde Dios empezó a hablar a mi corazón, y es que se trata de obediencia. Y la obediencia funciona así. Tú te mueves cuando yo me muevo. Y tú te quedas cuando yo me quedo. Entonces eso me fue una gran afirmación también para mí tomar decisiones. Porque como bien dije al principio, no siempre Dios habla inmediatamente. Y en cosas así, donde mucha gente también a veces te presiona, y no solamente hablo gente de acá, de Paraguay, también gente de la misión, también empieza a presionar, bueno, tienes que tomar una decisión, ¿ahora qué va? Y en ese momento, Dios no se deja presionar. ¿Y qué hago cuando Dios no se deja presionar por mis preguntas? Bueno, Él queda quieto, yo me quedo. Bueno, Dios no me habló para tomar esa decisión en este instante, entonces tomo la decisión que en ese instante yo aprendí. Voy a quedarme, voy a seguir en esto lo que estoy haciendo porque Dios no se movió. Entonces eso me da mucha seguridad, y el aferrar, el conocer, el estudiar la palabra, el conocer eso ayuda muchísimo de permanecer. Y a veces cuando uno dice, no, yo creo que Dios no me está guiando, Dios no me está hablando, pero en Hebreos 1:1 dice, Dios siempre habló de muchas maneras. Entonces, no creo que ahora, justo en este instante, Dios se le acabaron las palabras para hablar. Entonces, eso, simplemente el aprendizaje de escuchar la voz de Dios, y hasta mismo Jesús dice que aprendió la obediencia. Entonces, ¿cómo yo no la voy a aprender? O sea, ¿cómo yo no voy a ser un aprendiz de esos pasos, ¿no? Sí, sí. Es una cuestión de leer realmente la palabra y escucharle también, ¿sí? Así es. Cuando te habla tal vez también de otra manera, lo que sea. Ser abierta. Así sí. Actualmente estás trabajando en la Escuela de Estudios Bíblicos de Jucum, justamente en Montevideo, Uruguay todavía. ¿Cómo se ve tu día a día? Bueno, por lo general, o sea, mi función principal sería como tutora, acompañando los procesos en los cuales están los alumnos, estando constante ahí con los libros, porque por ejemplo, un libro de la Biblia, por así decir, se lee como 5 veces, y entre medio hay que acompañarle en los procesos que están avanzando. Y además de eso, también enseñando, y aparte de todo lo que es la escuela, también tenemos diferentes tareas y áreas donde estamos ocupados, como por ejemplo en el 2020 yo estaba encargada de la cocina. Ahora ahí nos van cambiando a veces de diferentes turnos, pero ahí uno va trabajando en medio de un horario fijo y buscándose las oportunidades o acompañándose. Ese es el trabajo principal, pero claro, son muchas otras tareas que también están ahí al lado, ¿no? El trabajo principal es de tutora, y después tienes muchos otros trabajos también. Sí, ahí va. ¿Y cuáles son algunos desafíos en tu trabajo diario? Claro, al principio lo que mucho me desafiaba, o lo que constantemente desafía un poquito, es el distribuir bien el tiempo, porque para estudiar un libro se toma mucho tiempo, pero no es que nos dan un tiempo específico. O sea, son tus 24 horas y tú los vas a usar. Tienes que organizarte. Eso. Entonces, con todas las otras cosas y tareas, y ver en qué momento voy a estudiar, ¿no?
Entonces eso a mí al principio más me costó. Ahora ya me acostumbré más porque me tomo las horas muy temprano de la mañana, en donde por lo general nadie quiere estar estudiando, o los que están estudiando saben a lo que van, ¿no? O sea, solo van a estudiar, no van a charlar. Entonces a mí me distrae mucho cuando hay gente hablando. Entonces eso es el precio de la convivencia, ¿no? Cuando uno convive con varias personas, también tiene que aprender a lidiar con trabajar, estudiar, todo en conjunto, con varias personas alrededor, ¿no? Entonces eso siempre va a ser un desafío. Y otro desafío, yo podría decir también a veces las diferencias culturales, que también ya bajaron muchísimo, pero también una y otra vez que uno se da un choque cultural por ahí, donde uno tiene una cierta forma de decir las cosas y la otra cultura puede ser o muy sensible o mucho más ruda que la tuya. Entonces, cómo encontrarse, cómo tratar esas cosas también es un desafío, un aprendizaje constante, ¿no? Sí, me imagino. ¿Cuáles son los momentos de alegría en tu servicio diario? Yo creo que una de las cosas que uno más puede disfrutar es cuando la persona realmente ves un cambio, un proceso que se está, por ejemplo, en específico en la escuela de estudio bíblico, cuando entran, muchas veces vienen con 1.000.000 de mentiras y esas se la creen. Y cuando van estudiando y de repente tienen una revelación muy grande, y las revelaciones no quiere decir que, también nuevamente, no son ningún misterio. Es una revelación como, entendí que Dios me formó, entendí que Dios me ama, o sea, hay un amor eterno de parte de un Dios Padre. Entonces, como ese libro que uno tiene ahí, de repente empieza a ser realidad en la vida de las personas. Y eso mueve a las personas a actuar, ¿no? Una de las reglas o cosas principales que se buscan en el estudio bíblico es que no quede una teoría más. O sea, busca aplicarlo, busca hacer algo. Y como gente de repente llama a personas con las que años fueron enemigos y de repente dicen, yo creo que es tiempo para una reconciliación. Y no es algo que una persona de por sí decide, es porque el Espíritu Santo puede mover a esas cosas, a un soltar, a muchas cosas que suceden en ese sentido. Y cuando uno puede ver esos procesos, la verdad que llena el corazón de alegría y sabes que no es en vano, o sea, todo esto no es un tiempo perdido. Lo que estamos invirtiendo se ve que hay un fruto, ¿no? Eso también anima muchísimo, ver los frutos. Significa ver las obras de Dios en otra persona, más o menos. Eso. Sí, y para finalizar, ¿tienes un mensaje que sale de tu corazón y que quieres compartir con las televidentes? Sí, me encantaría animarlos a cada una de ustedes que están ahí frente a decisiones nuevas o frente a desafíos. Si Dios les ha hablado o si Dios les está llamando, de hecho, incluso si es solamente no estoy hablando de un llamado de vida, sino un llamado de, ¿será que la palabra de Dios puede tener una solución para mí? ¿O será que el entrar en esta fe puede mover algo? Sí puede, porque Dios es un Dios vivo. Y siempre todo lo que Él habla va a producir vida. Y si tú tienes que tomar una decisión, no la rechaces, no esperes hasta mañana, porque mañana puede ser tarde. Y sería muy bueno si tú estás en esa duda y si necesitas una respuesta, hay muchas respuestas. Y que no te confíes en lo que otra gente te ha hablado de la Biblia. Es muy bueno escuchar que otra gente te hable, pero es mucho mejor cuando tú misma puedes agarrar ese libro, entrar en esa confianza, conocerlo y aferrarte a esa verdad. Porque podemos tener muchas verdades, como bien había mencionado. Para mí eran muchas verdades que yo no sirvo, no puedo, soy incapaz.
Y esas verdades falsas tienen que salir y solo salen cuando la verdadera verdad está en nosotros. Y para eso nosotros tenemos que leerla y estudiarla. Así que mi ánimo en específico sería eso, para que se animen a estudiar y leer la Biblia porque vale la pena. Ese Dios del que nos hablan y del que comentamos acá y de todo este programa que se hace es un Dios verdadero. Y eso creo que siempre podemos dar testimonio de eso. Muchísimas gracias, Viviana, por compartir en forma tan sincera tus experiencias de cómo aprendiste realmente a escuchar la voz de Dios y obedecer también al llamado de Dios. Ojalá que eso sea también una forma de animarnos realmente para que nosotras también leemos la palabra de Dios, escuchemos a Dios y realmente podríamos obedecer a Dios y no dar tanta importancia tal vez a las opiniones de los demás, a nuestros miedos, a las mentiras que a veces ejercen cierta presión sobre nosotras, ¿no? Bueno, con eso llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos pueden seguir también en Facebook y en Instagram. Esto fue otra vez Mujeres como Nosotras. Creer y vivir.